Hoy es viernes, hermanos, y celebramos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y puede sonar contradictorio la palabra celebración, ¿verdad? En verdad tenemos que recordar que fue un evento triste y fue un evento trágico, doloroso, violento. Es decir, no podemos nosotros dejar de lado esa parte que a veces tendemos a olvidar. En realidad, la crucifixión de Jesús se deriva de un proceso injusto, corrupto, donde los poderes de este mundo, de este siglo, pretenden precisamente acallar la voz de Jesús y su mensaje que él estaba compartiendo, es decir, desde la perspectiva del mundo y de los poderes, insisto, que lo gobiernan. Lo que ellos estaban haciendo era terminando con un proyecto alternativo de vida, y para ello recurren a la violencia extrema. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue violentado de una manera extrema, de una manera injusta, desde la perspectiva de la justicia en términos humanos. Sin embargo, estaba velado a los ojos de estas autoridades el hecho de que la cruz no fue una derrota, al contrario, fue una victoria de parte de Jesús y de parte de Dios. A través de la cruz se desenmascara precisamente la corrupción de este mundo y se manifiesta el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, y que es lo único que es capaz de liberar y de transformar nuestra vida, transformar a toda la creación, transformar nuestros corazones, transformar todo lo que implica pues la vida del ser humano. Y hoy vamos a reflexionar acerca de las famosas 7 palabras, que en realidad son 7 frases que Jesús expresa desde la cruz. Todo el mensaje, toda la vida de Jesús, mejor dicho, es un mensaje de amor. Todo el ministerio de Jesús, todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo, reflejan precisamente la intención que había en Dios para con nosotros, para con el ser humano y para con toda la creación, porque tenemos que entender eso también. La salvación de Jesús no solo es para el ser humano, la salvación que Dios viene a realizar en Cristo Jesús y que se manifiesta y se nos da a través del Espíritu Santo, abarca toda la creación. Y entonces todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice manifiestan precisamente este plan redentor, este plan de amor de Dios. No solo lo que hace en la cruz, sino absolutamente todo lo que Él hace durante su ministerio. Y la muerte en la cruz es una parte esencial, no es realmente la culminación, porque es algo interesante, lo hemos dicho en ocasiones en la congregación. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un enfoque al parecer mayor todavía, es decir, un énfasis más grande y constante en la resurrección de Jesús. Y de eso hablaremos, si Dios lo permite, el domingo. Es decir, la obra redentora de Jesús no termina en la cruz, sino que tiene que extenderse hacia la resurrección, y todavía continúa el Señor redimiéndonos, ¿verdad? Entonces, la muerte en la cruz es un punto esencial, por supuesto, en esta obra redentora de Dios. Y teológicamente se ha interpretado de muchísimas maneras. La cruz siempre ha causado escándalo, y en realidad, aunque de pronto en las congregaciones pensamos que es muy claro o evidente, en realidad no lo es. Hay muchas interpretaciones que se dan acerca de la cruz, desde las más comunes y más conocidas, es decir, la muerte en la cruz como un sacrificio vicario, es decir, sustituto. Vicario significa eso, sustituto. Que Dios, que Cristo Jesús nos sustituye a nosotros, ¿no? A través de su muerte en la cruz. Él se ofrece como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. También se ha interpretado la cruz como obediencia redentora, es decir, Jesús obedece al Padre en todo y va adelante con su mensaje de redención, de perdón, de conversión y arrepentimiento hasta las últimas consecuencias. Jesús sabe que su mensaje lo va a conducir a la cruz, porque lo va a poner en oposición directa a los poderes de este mundo. Y aún así Jesús decide obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido Dios se agrada de lo que Jesús hace y responde con un sí, una afirmación a su petición. Y la petición de Jesús precisamente es la salvación de los suyos. Esa es otra manera de entender la
la crucifixión. Tenemos, por ejemplo, la interpretación de la victoria en la cruz, es decir, en la cruz Jesús está derrotando a Satanás y a los poderes espirituales que tienen cautivo al ser humano. ¿Y cómo vemos que Jesús derrota en la cruz? Porque es a través de la muerte y la resurrección que Jesús vence a la muerte y entonces le quita el poder a Satanás. Esa es otra manera de leer la cruz. Otra también muy interesante es la idea de que Jesús es hecho maldito en la cruz, porque así lo dice la ley, que es maldito aquel que es colgado en un madero. Y esto es entendido como que Jesús absorbe toda la maldición que nos correspondía a nosotros debido a que hemos violado la ley. ¿Sí? Finalmente, al violar la ley, nosotros tenemos que pagar el precio, ¿no? Somos malditos en cierto sentido. Sé que la palabra maldito suena muy duro, pero hay que entenderlo en el término correcto teológico, que es básicamente somos sancionados de manera negativa precisamente por haber violado la ley. Y lo que hace Jesús al hacerse él mismo, o Dios le hace maldición en medio de la cruz, es absorber todo eso y liberarnos a nosotros precisamente de la maldición que viene por el no cumplir la ley cabalmente. Es decir, hay diferentes perspectivas que podemos tener acerca de la crucifixión de Jesús. Lo cierto es que Jesús no solo muere para nuestra salvación y reconciliarnos con Dios, sino que Jesús muere para enseñarnos cómo vivir, y puede sonar contradictorio, pero así es. Y es que en medio de una situación tan crítica se manifiesta la esencia de la vida de Jesús y la vida que nosotros debemos tener, o más que deber tener, la vida que Jesús nos ofrece. Vaya, que si nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, si nosotros decidimos reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, y si realmente queremos aprender a vivir, tenemos que poner atención a todo lo que Jesús hizo a lo largo de su ministerio. Pero en la cruz nosotros podemos detectar cosas importantes para la vida, cosas esenciales. Es decir, una vez más puede sonar contradictorio, pero es a través de la muerte de Jesús en la cruz que Él nos enseña lo que es la vida espiritual, la vida en Cristo. Y en estas 7 palabras nosotros encontramos 7 verdades esenciales de la vida. La primera está en Lucas 23:34. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y obviamente Jesús nos enseña acerca del perdón. Jesús se va sin deudas, se va sin rencores, sin amarguras, y así transita por la vida al final de cuentas, perdonando a aquellas personas que le han ofendido. Él verdaderamente fue justo, Él no merecía eso. Y todas las burlas, los azotes, todo lo que Él sufrió, Él no lo merecía. Nadie lo merece, de hecho. Y aún así Jesús se atreve a perdonar. Y es que Jesús nos muestra que una vida verdadera, una vida en Cristo, tiene que ser una vida que perdona, una vida que no se guarda amargura, una vida que no se guarda rencor. Y la pregunta es esta: cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, ¿podremos ir limpios en ese sentido? ¿Podremos ir sin lo que provoca el rencor y la ira cuando se queda incrustada en el corazón? Espero que sí. En la segunda palabra, o en la segunda frase, Jesús dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dice a uno de los ladrones que reconoce que Él es el Mesías y le pide que se acuerde de Él cuando regrese en su reino. El ladrón no lo merecía, pero creyó. Y lo que nos enseña Jesús aquí es una vida, precisamente cómo es la vida del reino. Es una vida comunitaria, es una vida de gracia. Es decir, Jesús le dice: estarás conmigo, porque es importante la comunión. Y ahora que hemos estado separados físicamente, nos damos cuenta de qué tan importante realmente es estar juntos, caminar juntos, tocarnos, acompañarnos. La vida comunitaria importa, hermanos. La vida no es para vivirse en soledad. La vida no es para vivirse de manera egoísta e individualista. La vida en el reino es una vida comunitaria que comparte con otros y que comparte por gracia. Ese ladrón no era un buen ladrón. Yo no he conocido a ningún ladrón que sea bueno. Era una persona tan mala como cualquiera de nosotros y no merecía tampoco la salvación. Sin embargo, por gracia la recibe, y por gracia Jesús lo acoge y lo recibe. Y es que así es la vida comunitaria en el reino. Quizás yo no merezco el amor de ustedes, mis hermanos, pero les agradezco que me amen, porque de eso se trata, de recibir a los otros por gracia, no por méritos.
En la tercera palabra Jesús dice, cuando ve al discípulo amado, dice, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Jesús nos enseña acerca del cuidado. Y la vida cristiana tiene que ser así, debemos procurar cuidar a los demás. De eso se trata, lo he dicho varias veces. Si nosotros entendiéramos que la vida dentro de la congregación, o que uno de los elementos esenciales de la vida congregacional, la vida dentro de la iglesia, es cuidar el corazón y la vida de mi hermano, otra cosa sería dentro de la vida de las congregaciones. El problema es que generalmente vamos o participamos dentro de una iglesia con un sentido profundamente egoísta, quiero recibir, quiero que me den. Y el cuidar la vida del otro no se convierte en algo importante. Si nosotros entendiéramos eso, que es importante cuidar a los demás, que es importante ofrecer lo que yo tengo para bendición y edificación de los demás, estoy seguro que las iglesias cristianas serían diferentes. María no queda del todo desamparada, en realidad. Jesús tuvo medios hermanos, María tuvo más hijos. Y cuando Jesús muere ya no se queda sola, pero Jesús sabe que el mejor lugar donde puede estar es con su discípulo amado, con alguien que comparte su fe, con alguien que entiende el mensaje. Más adelante, algunos hermanos o medios hermanos de Jesús entenderán el Evangelio, ¿no? Judas, Santiago. Pero en ese momento Jesús le encarga al discípulo amado la vida de su mamá porque Él tiene cuidado de nosotros. La cuarta palabra, que es quizás la frase más dura que nosotros podemos encontrar, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que con la cruz, ha habido muchísimas interpretaciones acerca de esta frase. La más común es que Jesús se hizo pecado y entonces se rompe la comunión eterna con el Padre. Sin embargo, esta interpretación no deja de ser problemática. No podemos abordar aquí ahora el problema que supone. Como les digo, me invitan a un café, ahora que se pueda, y lo podemos platicar con calma. Pero lo cierto es que es una frase desgarradora. Finalmente Jesús abandonado allí en la cruz. Algunos afirman que en realidad no fue abandonado, otros dicen que sí. Es una situación verdaderamente compleja, pero algo que nos enseña acerca de la vida cristiana es que las respuestas a veces tardan en llegar. Jesús pregunta y no se le responde. A diferencia del principio de su ministerio, cuando se escucha una voz que baja del cielo y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O en medio del ministerio, cuando el monte de la transfiguración, se escucha también una voz de Dios diciendo que Él es el Hijo amado y que a Él es a quien tenemos que escuchar. Ahora no se escucha nada. Jesús pregunta, ¿por qué me has abandonado? Y no se escucha nada. La respuesta viene tiempo después, cuando Jesús resucita. Ahí es cuando se revela realmente el plan de salvación completo de Dios. Y es que así es la vida, mis hermanos. Va a haber preguntas que no vamos a poder responder, y preguntas acuciantes y profundas y quizás desgarradoras. Pero esperemos y confiemos, Dios nos va a dar una respuesta en su tiempo. Y yo no sé honestamente si las respuestas vendrán en esta vida, pero las respuestas vendrán y tenemos que aprender a vivir de esa manera. No todo lo que nosotros preguntemos aquí va a tener una respuesta en este lugar, en este espacio, pero confiemos en que Dios sabe y Él nos dará una respuesta a su debido tiempo. La quinta palabra es una frase muy breve. Jesús, en medio de la cruz, allí en Juan 19:28, dice, tengo sed. Y creo que esto lo que nos enseña es ser honestos con respecto a nuestras necesidades. Cuando tenemos sed de cualquier tipo, física, económica, espiritual, afectiva, es importante decirlo y decírselo a Dios. ¿Y por qué no decírselo a aquellas personas que amamos? Es importante reconocer nuestra necesidad porque ese es el primer paso para ser llenada, esa necesidad. Recordemos la historia de Bartimeo. Es un hombre que está ciego, que está mendigando en el camino y está clamando por salvación, está clamándole al Mesías. Y cuando Jesús escucha que le está hablando, lo manda a llamar, él se levanta y va con él. Y es interesante que Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Porque Bartimeo tiene que estar consciente de su necesidad y realmente qué es lo que él desea. Y él dice que recobre la vista.
¿sí? Y es importante entender eso. Nosotros tenemos que ser honestos con respecto a nuestras necesidades y ponerlas delante de Dios, con respecto a nuestros temores, a nuestras carencias. Ese es el primer paso para entonces poder ser llenados con lo que Dios tiene para darnos. La sexta palabra, en Juan 19:30, todo se ha cumplido, o en la Reina Valera, consumado es. Jesús nos enseña que una vida plena pasa por el cumplimiento de la vocación que hemos recibido. Es decir, Dios nos ha llamado para algo, mis hermanos. Estamos en esta tierra con una misión. Y lo he dicho varias veces, la misión en general es vivir para el reino, trabajar para el reino. ¿De qué manera particular? Cada uno de nosotros tendrá una manera particular de aportar su vida precisamente para que el reino se manifieste en medio de nuestros tiempos, en medio de nuestras familias, de nuestros espacios, de nuestras comunidades. Pero es importante aprender a vivir de esa manera, ¿sí? Y aquí hay una competencia muy grande entre el mundo y el reino, ¿sí? Y el mundo es este sistema, mis hermanos, de pecado que está queriendo consumir nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestras energías, nuestros intereses. Y seamos honestos, ¿sí? Lo estamos viviendo ahora. Vivimos en medio de una sociedad que nos impulsa al consumo desmedido. Y no es que el consumo sea malo, mis hermanos, necesitamos consumir. El problema es cuando es desmedido, cuando es absurdo, cuando es arrogante, cuando es egoísta, cuando es nocivo para la salud, tanto física como la salud mental, la salud del corazón. Y la sociedad nos está invitando a un consumo voraz de cualquier clase de tontería, mis hermanos. Y se trata de buscar llenar y pocas veces dar. Tenemos una vocación, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal en medio de nuestros tiempos. ¿Sí? Y no pensemos solo hasta los últimos de la tierra, porque es cierto, esa es una misión que también tenemos, pero pensemos también en ser luz y ser sal con aquellos que están cerca, ¿sí? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Ser de bendición en la vida de otros. Y cuando podamos ser eso, va a llegar el día en que partamos delante del Señor y que podamos decir como Jesús: hemos hecho lo que teníamos que hacer, consumado es, todo se ha cumplido. Y la última palabra que menciona Jesús, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que esta es la parte fundamental precisamente de la vida, de acuerdo al mensaje de Jesús. La vida consiste en entregarla delante de Dios y que Él la use precisamente. Porque es cuando Él la usa que nosotros vamos a encontrar propósito, sentido, felicidad también en nuestra vida. ¿Por qué no? Es cuando Dios la usa que nosotros podemos fortalecernos. Es cuando Dios la usa cuando nosotros podemos ser de bendición y compartir con otros y llenar la vida de otros del mensaje precisamente que Dios nos ha dado primeramente a nosotros. Y de eso se trata, ¿sí? De ofrecerle a Dios nuestro día. Señor, aquí estoy. Y quizás estos días son interesantes porque pensamos que podemos hacer poco. Muchos estamos aislados. Otros tienen que salir, porque no tienen otra opción. Y una vez más, mis hermanos, a ustedes que tienen que salir día con día, nuestras oraciones son con ustedes, que el Señor los guarde y que el Señor los proteja. Pero es importante este tiempo tenerlo y reflexionar de qué manera nosotros hemos entregado a Dios todo lo que tenemos en la vida. Así que Jesús murió en la cruz para nuestra salvación, murió en la cruz para darnos vida eterna, pero murió en la cruz también para enseñarnos lo que es vivir. Y yo espero, mis hermanos, que podamos aprender algo de lo que Jesús nos quiso enseñar allí en la cruz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo bien grande.